Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy a ir. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Después, ¿para qué? Para creerle. Tome su lugar. ¿Qué está buscando Jesús de cada uno de nosotros? Una vida arrepentida. ¿Arrepentida de qué? De nuestros pecados. Para volvernos ¿a quién? A la voluntad de Dios. En la primera enseñanza en la cual empezamos esta serie del arrepentimiento, enseñamos todo lo que tiene que involucrar un verdadero y genuino arrepentimiento. Y en resumen de 30 segundos, un verdadero arrepentimiento debe involucrar todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Sabe que hay tanta gente que se ha arrepentido, pero solamente de boca y de labios? Estos son aquellos de los cuales Jesús dijo: vosotros me adoráis de labios, me servís de labios, pero vuestro corazón, ¿qué dice? Está lejos de Dios. ¿Por qué está lejos? Porque no viven una vida arrepentida. Es como cuando usted agarra a alguien haciendo algo malo en la compañía. Si usted es jefe de una compañía y usted agarra a alguien haciendo algo malo, ya sea robándose algo o haciendo algo indebido, y usted le llama la atención, ¿cómo usted se da cuenta que esa persona verdaderamente se arrepintió de lo que hizo? No con las palabras que le contestó, sino con los frutos que va a manifestar después. ¿Sí me explico? Si usted lo ve o la ve que nunca más él o ella vuelve a hacer lo mismo, esta persona se arrepintió de todo su ser, no solo con su boca. Se arrepintió de sus manos, se arrepintió de sus ojos, se arrepintió de su corazón, se arrepintió de su propia voluntad, porque fue su voluntad la que tomó la determinación de hacer lo indebido. Entonces, este tema es bastante importante, porque solamente una persona arrepentida genuinamente va a poder producir todos los frutos de justicia. Los frutos de justicia son todas aquellas cosas, obras, acciones que a Dios ¿qué? Le agradan. Ese es el único hombre, la única mujer que va a poder manifestar obras agradables delante de los ojos de Dios. Es aquel hombre, aquella mujer que ha experimentado, ha tomado una decisión de arrepentirse genuinamente. En otras palabras, para poder continuar con lo siguiente, arrepentimiento es cuando tú y yo reconocemos que somos culpables. ¿Culpables de qué? De haber pecado ¿contra quién? Contra Dios. Hemos pecado delante de la presencia de Dios. Sabemos que no podemos escondernos de un Dios que todo lo ve, y que reconocemos en ese momento que lo que merecemos, en ese momento del pecado, lo que merecemos es la ira de Dios y el castigo de Dios, ¿cierto o no? ¿Saben en el Antiguo Testamento quién pagaba por los pecados?
¿Sobre quién se derramaba la ira de Dios? Sobre el cordero en el sacrificio. Pero alguien tenía que pagar ese precio por ese pecado de los judíos, de los israelitas. El pecado de nadie se puede quedar inmune. ¿Saben en nuestros países como en su país? Las faltas, los pecados de mucha gente se quedan ¿qué? Inmunes. La gente no es castigada, ¿sí me explico? Diputado roba, presidente hacen lo que quieran y sus faltas, sus pecados quedan ¿qué? Inmunes. No hay nadie que les pueda hacer algo. Pero déjeme decirle, delante de Dios no hay nadie que se vaya a quedar inmune. No hay nada que tenga esa vacuna de decir yo puedo hacer lo que quiera y lo que me dé la gana y como quiera voy a morir tranquilo. Déjeme decirle que no. Así no era antes, ni así es hoy, ni así será el mañana. La Biblia dice claramente: la recompensa del pecado, la paga del pecado es la muerte, es la muerte, es la muerte. Nadie se queda exento de ser castigado por el pecado. En el tiempo antiguo, en el viejo pacto, quien pagaba por la ira de Dios por causa del pecado de los israelitas, quien pagaba ese precio era el cordero que era inmolado, sacrificado sobre el altar. Sobre él era derramado el juicio, la ira de Dios por el pecado de los israelitas. Pero ya ahora, en la gracia, después de que Jesús vino y Él se presenta como ese cordero sobre el cual, que dice la Biblia, Dios Padre derramó ¿qué? Su ira sobre Él en el momento que está llevando ¿qué? El pecado de nosotros. Él llevó el pecado de todos ¿qué? Nosotros. Y en vez de pagarlo tú y yo, ¿lo pagó quién? Jesús. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y es por eso que de ahí en adelante la Biblia dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo. Mejor le hubiera convenido no haber nacido, porque Dios Padre derramó la ira sobre Jesús llevando el pecado de nosotros. Y ahora la Biblia establece, mi amado hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿qué? De la gloria de Dios. Aunque Jesús pagó por nuestros pecados, para que tú no tengas que ofrecer un sacrificio cada vez que peques. Pero ¿sabe qué espera Dios ahora de cada uno de nosotros? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si no lo hacemos, déjeme decirle que ya está un día establecido en el cual Dios dice establecerá toda su ira sobre todos los pecadores. Si lo hizo con Jesús, no digamos con nosotros. La paga del pecado es que el pecado suyo y mío llevó Jesús a pagarlo. ¿Dónde? En la muerte, en la cruz. La diferencia de su muerte, que fue muerte para vida de nosotros, pero la muerte del ser humano en pecado va a ser para condenación. Entonces, un genuino arrepentimiento, eso es lo que involucra. Cuando reconocemos que somos culpables, que somos pecadores, en el momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué vino? El juicio de Dios. Dios no se quedó ciego ni se quedó sordo. Ningún pecado va a quedar, mi amado hermano, exento. Grábese esto. Ese es el problema del ser humano, que no tiene un concepto correcto de lo que es el pecado. El ser humano sigue lo que es la opinión mayorista o la opinión pública. Si el presidente lo hace, yo lo hago. Si mi mamá lo hace, yo lo hago. Si mi papá lo hizo, yo lo hago. No sé si me explico.
Si mi papá se robó la muchacha antes de casarse, yo también me la voy a robar. Entonces el mundo, el ser humano, sigue patrones por lo que mira, por lo que observa. Tiene muy poco concepto de lo que, mi amado hermano, Dios es y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos más conceptos humanos que conceptos bíblicos. Y es por eso que el hombre y la mujer muere y perece, no solo natural, pero también muere espiritualmente, que esa es la peor desgracia del ser humano, morir espiritualmente, alejado sin Dios, sin esperanza. No hay salvación para aquel que muere sin morir con una vida arrepentida. Adán y Eva pecaron. Ya Dios les había dado el concepto, ¿sí o no? Ya Dios les había dado la información. El día que pequen, el día que coman, ustedes van a ¿qué? Van a morir. ¿Van a morir por el veneno que tiene la fruta? No, la fruta no tenía veneno. Era la acción de desobediencia, de rebeldía, la que iba a traer en ellos ¿qué? La muerte. Dios los llama a cuentas, como llamará a cuenta a todo ser humano. Apocalipsis dice que cuando Jesús se siente en el gran trono blanco, ahí todos los desobedientes rebeldes que no quisieron escuchar la palabra, obedecer los mandamientos de Jesús, dice que capitanes, libres, reyes, esclavos, de toda clase de estatus económico, todos estarán de pie ante el trono del Señor. Ya no con ojos de misericordia y amor como ahora se revelan sobre la humanidad de parte de Dios, sino con ojos de ira. ¿Cómo dice que se ven los pies de Jesús en ese momento? Como bronce bruñido, mejor dicho, bronce derretido. El Señor está a punto a desbordar toda su ira. Imagínense, si no tuvo misericordia de Jesús su Hijo, ¿usted cree que va a tener misericordia de los seres humanos? Si no tuvo misericordia de los sacerdotes que entraban al lugar santísimo en pecado y los mataba instantáneamente, ¿usted cree que va a tener misericordia de nosotros? Si no tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra y los mató a las dos naciones con todos sus ciudadanos, ¿usted cree que va a tener misericordia de nosotros? Ay, si es que Dios es amor. Pues por cuanto es amor, deberías de aceptar su perdón para arrepentirte de tus pecados y hacer su voluntad. Verdadero arrepentimiento tiene que involucrar todo esto. No solamente, ay, mentí, o solo cuando lo cacharon o cuando agarran a alguien se arrepiente, pero es un arrepentimiento de labios nada más. Pero no es un arrepentimiento ¿qué? Ya se ha puesto a pensar usted, si todos los seres humanos que han fallado, han pecado, se arrepintieran genuinamente, ¿ha logrado usted pensar qué bonito fuera el mundo? ¿Ha logrado pensar usted eso? Cuando al muchacho lo agarraron robando, el muchacho diga, wow, si la palabra de Dios dice que no hay que robar, los 10 mandamientos dice que no hay que robar, y este muchacho nunca más vuelve a robar. Se arrepintió genuinamente, fue aceptado por Dios, la obra del Espíritu viene y le ayuda para no volver a ¿qué? A robar. Imagínense qué hermoso fuera el mundo, ya el mundo ya estuviera ¿qué? Transformado. Ya no hubiera necesidad de policía, ¿sí me explico? Ya no hubiera necesidad de nada, absolutamente de nada, ni de fronteras, porque cada país fuera bendecido, próspero, porque los políticos no robaran a la gente, ¿sí me explico? Los gobernadores no se aprovecharan del pobre y hubiera bendición para todos. Pero ¿qué pasa en el caso de mi país, Guatemala? Usted va ahora allá a la cárcel, ahí está el expresidente y la expresidenta. Hay un arrepentimiento, pero solo de labios, pero no de corazón.
no de todo su ser. Y es por eso que estamos como estamos. La Biblia dice muy claramente, Deuteronomio 28, cuando desobedezcas mi palabra y mis mandamientos, vendrán sobre ti, ¿qué dice? Todas las maldiciones. ¿Qué es maldición? Lo contrario de bendición. Cuando desobedezcas mi palabra, mis mandamientos, vendrán sobre ti, ¿qué? Todo lo que es al revés de bendición. La bendición vendrá sobre ti, dice, cuando oigas mi palabra y la pongas, ¿qué? Por obra. Por eso, mire, hay abuelitas, bisabuelos que se han muerto con el deseo y el sueño de ver a sus nietos, sus hijos cambiados y transformados, viviéndose bien, portándose bien. Pero déjeme decirle, la palabra y el mandamiento de una abuela no puede traer arrepentimiento a nadie. Lo único que puede atraer al genuino arrepentimiento a una persona son las palabras de Jesús, el evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor es lo único que puede traer a alguien a un genuino arrepentimiento. ¿Cuántas veces la abuelita no le dijo: mi hijo, ya no robe? Andaba robándose las gallinas de los vecinos. Pero bien que la abuelita se la comía. Sabe que así hay mucha madre alcahueta hoy en día. Sabe que sus hijos están haciendo pecado malo delante de Dios, pero por el beneficio que le trae, sigue aceptando toda clase de pecados de sus hijos. Lamentablemente, un genuino arrepentimiento es cuando venimos, reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, reconocemos que hemos pecado contra Dios, reconocemos que Él está sentado en su trono y es un Dios que dice: santo, santo, santo. ¿Se recuerda la primera vez que el profeta Isaías tuvo la visión de la gloria de Dios? ¿Cómo se vio el profeta? Dice que se vio inmundo, se vio pecador. Porque entre más tú te acercas a Dios, entre más te acercas a la presencia, entre más empiezas a obedecer a Dios, más te das cuenta de cuán faltos somos, ¿sí o no? Más nos damos cuenta, ¿cierto o no? ¿No le pasa a usted que cada servicio que usted viene aquí, usted se da cuenta que hay algo que usted tiene que cambiar, ¿sí o no? Cada vez que usted viene a la presencia de Dios en este lugar, usted se da cuenta: ay Dios, gracias, gracias por haberme iluminado, por tu espíritu. Así le pasó al profeta Isaías. Dios le abre, hermano, imagínate como que una tijera le haya puesto Dios a todo el cielo. Y puede ver Isaías directamente dónde está Dios. Y lo primero que ve Isaías cuando ve Dios, el reflejo de su gloria, le pega a su ser y puede ver que toda su basura, todo su pecado. No sé si puede entender esto, mi amado hermano. Las personas que están fuera de ese conocimiento, fuera de eso, jamás van a poder tener una idea, un espejo para mirarse cómo están en su interior, hasta que no llega la palabra y les alumbra. Porque ¿qué es la palabra? Dice la Biblia, es lámpara, es luz. Hasta que la palabra no llega, entonces la gente no se da cuenta cuán necesitado, cuán lejos, mi amado hermano, estamos delante de la presencia del Señor. Cuando te arrepientes de verdad, mi amado hermano, tus más cercanos, tus amigos más cercanos, tus familiares te van a llamar un tonto, un loco, pero a ti no te va a importar. Hasta te pueden dejar, hasta vas a arriesgar que tu jefe de trabajo, del momento que se da cuenta que te has arrepentido y te has vuelto a Dios, hasta puedes arriesgar perder tu trabajo, pero a ti no te va a importar, porque sabes que ahora tienes un destino eterno, no para condenación, sino para bendición.
tengo oídos para oír. Arrepentimiento no es un acto que sucede una sola vez. Es un acto continuo. Diga conmigo, continuo. Es un acto, mi amado hermano, que durará toda tu vida. Porque es mentira decir que el momento que te arrepentiste no vas a volver a fallar o a pecar contra Dios. ¿Sí me explico? Tal vez de repente le dijiste algo a alguien que no se lo debía decir de la manera que a ti no te gustaría que te lo dijeran. Eso es pecado. Entonces tú vienes y reconoces que no hiciste lo correcto, y en ese momento que te arrodillas y le pides que perdona a Dios y te arrepientes genuinamente para ya no que volver a repetir ese mismo pecado. Entonces arrepentimiento no solamente es ese acto primero que uno hace cuando viene a Cristo, ¿sí me explico? Sino ese debe de durar ¿qué? Toda tu vida. ¿O no pecó Pedro cuando ya era discípulo de Jesús? Y varias veces. En uno de esos pecados que dice la Biblia, Pedro lloró amargamente. Esta actitud continua de arrepentimiento genuino produce en nuestra vida todo aquello que habló Jesús allá en el monte, en Mateo capítulo 5. Vamos, por favor. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba ¿qué? Diciendo. ¿Sabe usted que hubieron varias ocasiones que la gente quería ir donde Jesús y Jesús mejor se iba para otro lado? ¿Sí ha leído usted esto, verdad? En esta ocasión Jesús viene y mejor se va a lo más alto de la montaña para que no pueda llegar nadie, excepto los únicos que pudieron estar ahí. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. Jesús supo discernir cuando la gente venía a él con una hambre genuina, y Jesús supo discernir cuando la gente venía solamente por un milagro o por un beneficio. Be careful, tenga cuidado cómo usted viene a Cristo o por qué viene a Jesús. ¿Viene para obedecerle? ¿Viene a Jesús para agradarle? ¿O viene usted a Jesús para ver qué beneficio saca? Entonces, los discípulos no venían a Jesús para sacar beneficio. Los discípulos venían a Jesús para aprender a hacer ¿qué? Su voluntad. Es por eso que a los discípulos le dice Jesús un día: a ustedes es que se les es revelado los ¿qué? Los misterios del reino, lo glorioso, lo sabio, lo profundo. Estos misterios, dice, yo los escondí de los sabios, de los que se creen inteligentes, de los que dicen que no necesitan nada de mí. A ustedes les revelo los misterios ¿de qué? Del reino. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Se da cuenta? Dice enseñar. Jesús nunca enseñó a las multitudes. Jesús a las multitudes solo les predicó. A los únicos que les enseñaba Jesús era a sus discípulos. ¿Está escuchando? Jesús no desperdiciaba su sabiduría. No sé si me entiende. Enseñarle a las multitudes para Jesús era desperdiciar su sabiduría. Jesús daba su sabiduría solo a aquellos que valoraban lo de él. Por eso que a las multitudes usted no escucha que Jesús les enseñaba. Jesús les predicaba el evangelio ¿de qué? Del arrepentimiento. Pero a los discípulos ¿les qué? Les instruía, les enseñaba, lo llevaba a otro ¿qué? A otros niveles. Eso es lo que hace la enseñanza. Te lleva a otro nivel de sabiduría, de conocimiento. Y ese nivel de sabiduría y conocimiento
va a producir en ti una ola nueva, un manifestar nuevo, frutos que tú antes no creías que podías manifestar, ahora los estás manifestando. Es lo mismo que lo natural sucede. Cuando un niño está en primer grado de primaria y tiene un buen maestro y le enseña lo correcto, este niño al año, al terminar el año, ya escala un nivel de conocimiento, ¿sí o no? Y por consiguiente lo pasan ¿a qué grado? A segundo grado. Ya no va a estar aprendiendo las mismas tablas de suma, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Ahora ya en segundo le van a enseñar que algo de otro nivel. Ya va a aprender multiplicar 100 por 100, 200 por 200. Entonces, el nivel de enseñanza crece. Y a través de ese nivel que crece en su ser, este niño ya tiene otras capacidades, ¿sí o no? Ya puede hasta ayudarle a mamá en la tienda cuando salga de la escuela, a sumar y a contar dinero. ¿Se da cuenta? Empieza a ser más servicial en diferentes áreas. Así es el conocimiento espiritual. Entre más enseñanza usted tenga de Dios, obvio, las capacidades por medio de Dios y de su Espíritu van a crecer en nosotros. Usted va a poder dar un mejor consejo. Usted va a poder tomar una mejor decisión en la vida. Cuando llegue a casarse, usted va a tomar una mejor decisión con la persona que se va a casar. Cuando sea padre, sea madre, usted va a tener mejores conceptos, ideas, cómo usted va a poder administrar, cómo va a poder dirigir, cómo va a poder aconsejar, cómo va a poder hablar, cómo va a poder disciplinar a sus hijos. Todo eso lo logra solamente la enseñanza. Amén. Y una madre dijo: pastor, quiero que ore por mí, porque mis hijos no me hacen caso. Le digo, déjeme decirle que eso no se quita con oración. La Biblia lo dice muy claramente lo que usted debe hacer con sus hijos. Y si usted no lo hace, no agarre la oración como un antídoto, como una solución. La oración yo la uso para tener un momento glorioso con Dios. Si yo puedo hacer la voluntad de Dios, dice la enseñanza bíblica, Él se encargará de todas mis necesidades y problemas. Yo me encargo de primero obedecer lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Y a los padres Dios les ordena a enseñar a sus hijos. Instruye, ¿qué dice? Al niño. No dice yo lo voy a instruir. No dice Dios déjame a mí el trabajo. ¿Cómo dice? Instruye. ¿Trabajo de quién es? Mío y suyo. Instruye al niño en su camino, no en tu camino, no en lo que tú crees. Hay que ir a la palabra a ver qué dice Dios. Y cuando fuere grande, no se va a apartar de ese camino. Pero estas son clases típicas madres, que hay servicio en la iglesia, hay enseñanza bíblica para niños en la iglesia, y ellos prefieren dejarlo en la casa. Mi amado hermano, que se queden viendo telenovelas. Ahí aprenden cómo fornicar, cómo irse de la casa antes de casarse. Ahí aprenden cómo ser infiel. Y después quieren que con una oración Dios les conteste la oración. Eso es injusto y es antibíblico. No sé si me está escuchando. Es por eso que la Biblia es muy clara. El pueblo de Dios pereció porque le faltó oración, porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó qué? Conocimiento. Entonces, cada cosa va en su lugar, en su tiempo y en su espacio. ¿Sí me explico? Usted ve en el Nuevo Testamento ahora los hijos de Dios orando para hacer la voluntad de Dios, para ser dirigidos por Dios, no para querer manipular a Dios.
¿Sí me explico? Haga lo que Dios dice. ¿Y qué dice la Biblia? Y todas las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Sí, eso sí está tan claro. Y por eso le caigo mal a muchos cristianos. Porque como les digo la verdad de la palabra, ellos prefieren seguir con su capricho. No hacen lo que la Biblia dice y después quieren que Dios se las arregle y que les arregle todos sus asuntos. Yo tengo que hacer lo que la Biblia dice y lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y Dios hará lo imposible. Amén. ¿Cuál es eso imposible? Darme la capacidad, la sabiduría, que yo no la puedo conseguir en una universidad, escuela. Dios me la da para dar el mejor consejo a los hijos, para transmitir el amor a mis hijos, para que pueda yo ser un ejemplo para ellos cuando tienen oídos. Vamos a leer capítulo 5 de Mateo. Y abriendo su boca Jesús les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? No es de ninguna religión, no es de nadie que pertenezca a una iglesia, llámese cristiana o como se llame. El reino de los cielos es para los pobres. ¿Para quiénes? Para los pobres en espíritu. Y en ningún momento aquí se refiere a una persona que no tiene dinero, que anda en chanclas, anda con una camisa de hace 20 años. Aquí dice pobre ¿en qué? En espíritu. Se refiere a una persona que reconoce que sin Dios es el más pobre de los pobres, es el más miserable, es el más necesitado. Entonces, una persona que cada minuto de su vida, grábese esto, viva de esta manera, te levantes y digas: ay Señor, gracias, porque sin ti yo no me hubiera podido levantar. Terminaste de trabajar en el día, en la tarde, tú dices: Señor, gracias, porque si no me hubiera dado la fuerza, la salud. Ese es el pobre del espíritu. Aquel que reconoce que sin Dios es un pobre, es un vagabundo, un miserable. ¿Y es verdad o no es verdad? El libro de Juan dice Jesús: ustedes sin mí nada pueden hacer. Ustedes son el pámpano, ustedes son las ramas, pero yo soy el tronco. Ustedes no pueden vivir o subsistir si no es por mí. A esto se refiere Jesús. Y cuando empezamos el servicio dijimos: qué lindo es cuando alguien le da la mano a alguien y le dice: Dios le bendiga. Pero ¿sabe algo? Esto es más glorioso, porque es Dios que te está diciendo: bendecido eres. Imagínate a Dios dándote la mano y diciéndote: por cuanto vives cada minuto de tu vida como un pobre en espíritu, reconociéndome a mí. Y sabes algo, eso da gloria, eso sí da gloria, da gloria, da gloria. Porque pones a Dios en el lugar que a Él le corresponde y te pones tú en el lugar que a ti te corresponde. Veamos un caso contrario. Se levanta un día el rey más poderoso de la tierra, llamado Nabucodonosor, y se levanta. Y en vez de dar gloria y honor a Dios: Señor, gracias por este día, en vez de levantarse pobre en espíritu, ¿cómo se levantó? Altivo, orgulloso. Y eso no da gloria a Dios. Porque ¿qué dice Dios de los orgullosos y de los altivos? Que los mira de lejos. Viene y se levanta Nabucodonosor y dice: oh, Babilonia, la grande, no hay otra como ella, porque por mi fuerza y mi sabiduría. ¿Cuántos Nabucodonosores no hay en esta ciudad de Houston? Espero que en tu casa no haya uno. Y déjeme decirle, no hay solo Nabucodonosores, hay Nabucodonosoras.
Desde que yo fui a estudiar y me gradué, este hogar tiene más plata ahora. Ay, si un segundo que te quitara Dios y te tapara la vena aorta. Ay, qué estudio ni qué nada, mi hermana. Dele gracias a Dios si le permitió estudiar. Dele gracias a Dios si lo ha bendecido más que el año pasado. Pero todo debe ser gloria, 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 gloria. Todo, toda su vida, su actitud tiene que dar gloria a Dios. Solo una persona genuinamente arrepentida puede, mi amado hermano, vivir pobre en espíritu. Nabucodonosor dice: Babilonia está tan grande porque aquí el mero mero soy yo. En ese instante se oye la voz de Dios y le dice: hoy mismo te darás cuenta quién es el único, el mero mero, que controla el cielo y la tierra. Aunque a veces no parezca como que, o a veces no, si se da cuenta usted que parece como que Dios está dormido, ¿verdad? Parece como que Dios no está haciendo nada. Parece como que Dios se ha quedado en un silencio ahora de 2000 años y no hay una aparición, manifestación de Dios. Pero déjeme decirle que Dios está más vivo de lo que usted cree, imagina. La palabra se va a cumplir, porque se va a cumplir desde la A hasta la Z. Se va a cumplir cada una de las sílabas, de los acentos. Dios viene y le dice, me imagino a Dios diciendo, no está escrito, pero imagina, qué lástima con Nabucodonosor, que te voy a enseñar a la fuerza, te voy a tener que mostrar la manera que a mí me agrada que un ser humano viva. Qué triste llegar a este extremo, Nabucodonosor, poder bajarte de ese caballo del orgullo. Viene Dios, ¡pah! Saber qué cosa del cerebro le cambió, mi hermano. Y Nabucodonosor empieza a actuar como alguien que ya no tiene capacidad propia. Y al ver los príncipes cómo está ahora su rey, que ya su cabeza, su cerebro ya no le funciona, vienen y lo mandan afuera, a donde están los bueyes, los caballos. Y ahí estuvo ese gran rey hasta el día, dice, que abrió sus ojos y no miró hacia abajo, no miró a su grandeza, miró hacia dónde. Y dice, ese momento que abrí mis ojos, reconocí que todos los hombres de la tierra, dice, son considerados como nada delante de Dios. Y reconocí que solo hay uno que tiene el poder para poner, para quitar, para dar y para quitar. Solo hay uno. Y hasta ese momento que Nabucodonosor se arrepiente y se humilla genuinamente, Dios viene y dice, y le devuelve ¿qué? La razón. Y al ser devuelta la razón, los príncipes vienen y reciben nuevamente a Nabucodonosor en el reino. Pero ya un nuevo ¿qué? Nabucodonosor. Un Nabucodonosor arrepentido. Y mire cómo dice ahora Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo y exalto y glorifico ese. Oh, yo no sé si alguien hoy puede decirle, Señor, gracias, gracias. ¿Cuántos pueden decirle hoy, Señor, gracias? Porque amanecí con vida, amanecí con salud. Déjame alabarte, déjame glorificarte, déjame exaltarte. Que mi vida, mis acciones de cada día, Señor, te honren y te glorifiquen. Estos son los pobres en espíritu, los que reconocen que sin Dios no somos ¿qué? Nada. Ten cuidado. En ese momento que usted esté en una reunión y hayan 3 o 4
que no estudiaron el nivel que tú estudiaste y tú hables cosas para impresionar y para dar a entender que tú estás en un nivel más alto que ellos. Déjame decirte que delante de Dios el nivel de pobreza espiritual no depende de nuestra educación, depende de nuestro corazón sencillo. Depende de reconocer nuestra pobreza interna. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De que lo que somos nosotros, somos barro. ¿Qué somos? Barro. Si no lo cree, lo voy a llevar al principio para que vea cómo fue hecho el hombre. ¿De qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Eso es lo que somos. Que somos barro. Para que nunca se nos olvide de dónde venimos. Para que nunca se nos olvide. Y hoy venía meditando mientras venía en el carro para la iglesia. Lucifer tenía un gran honor en el cielo. Se cree que Lucifer era uno de los encargados, de los líderes de la adoración allá en el cielo. Por ciertos versículos que dan luz a eso. Imagínense, Lucifer congregaba a todo el mundo. ¿A qué? A postrarse. ¿Delante de quién? Pero sabe, en un momento de su vida vio toda esa majestad de adoración hacia Dios. Dijo, wow, eso está bonito. Y quiso que esa adoración fuese ¿para quién? Para él. Y ahí donde dice, el profeta dice que en su corazón dijo, subiré ¿qué? A las alturas y me sentaré en su trono, lo reemplazaré, porque eso es bonito que lo adoren a uno. ¿Sabe que ese mismo pensamiento obstinado que nació en el corazón de Lucifer, Lucifer lo ha metido en la mayoría de seres humanos? Porque para adorar a Dios somos tan, ¿cómo le dijera? Simples, gracias. Somos tan simples, insípidos. En serio. Yo me puedo dar cuenta. Gente que pasa al altar a arrodillarse 2 minutos tarde y ya se quiere levantar. Y antes se arrodillaba, se venía arrodillando hasta 2 kilómetros, chorreando sangre, solo para estar frente y postrado enfrente de un santo, de un Cristo, llámese como se llame. Y lo hacía con todas las ganas, no le importaba la sangre, no le importaba el dolor. Es el mismo pensamiento de Lucifer. Su trabajo es quitarle toda la gloria a Dios para que tú te quedes con ella. ¿O no se lo demostró en el desierto a Jesús? Te doy todas las riquezas, la gloria, la fama, los reinos, si postrado me adorares. Tengamos cuidado que toda acción suya, todo sea para honra y gloria del Señor. Porque fácilmente usted se va a convertir en un Lucifer queriendo adoración y alabanza suya y propia. Usted cocinó y cierto, nadie le quita lo que tiene, si es la mejor cocinera de su barrio y todo eso, pero si usted anda buscando la manera, a ver de qué manera la reconoce y no va a descansar hasta que la reconozcan en medio de todo el grupo de mujeres, usted es una lucifera. Porque si usted ha logrado esa habilidad, ha sido por gracia de Dios, ha sido por la sabiduría de Dios, por la vida de Dios, por el poder de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros?
una pobreza de espíritu. Reconocer que sin Dios no somos ¿qué? Nada. No somos nada. Aquí donde el diablo quería hacer tropezar a José. Porque ¿quién dirigía al rey de Egipto? Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Qué palabra le mete a José primero? ¿Eres tú el interpretador de sueños? Mejor traducido, eres tú el mero mero, porque ya traje a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, y nadie pudo darme el sueño, mucho menos la interpretación. Aquí vino la tentación. ¿Para quién? Para José. Para que dejara la pobreza de espíritu y ¿qué? Y se vistiera de ¿qué? De orgullo. Oh sí, yo soy el mejor albañil de la ciudad. Aquí están todos mis certificados, los reconocimientos de la ciudad. El mejor de la ciudad. Aquí vino la tentación para José. Pero José era de estos hombres que por su corazón es heredero del reino de ¿qué? De los cielos. Imagínense, Lucifer, Satanás lo estaba incitando ¿a qué? A que se vistiera de ¿qué? De orgullo y dejara su vestido de ¿qué? De pobreza de espíritu. Y le dice: no, rey, aunque aquí tengo la mejor oportunidad del mundo para lucirme. ¿Sí me explico? Aquí tengo la mejor oportunidad del mundo para mandar 1 millón de likes a todo Egipto. ¿Cierto o no? Aquí tengo toda esta oportunidad ahora de volverme, porque ¿verdad? La persona más famosa en Facebook o en YouTube son los que tienen más ¿qué? Más likes. José tenía esa oportunidad en su vida, lo tenía ahí cerca de él. Con decir él sí, ya todo el mundo lo hubiera puesto como amigo a José. Pero José, mire, prefirió mejor que seguir con ese traje de sencillez, de humildad. ¿Qué tanto cuesta eso? Porque ¿qué fue lo que se le metió a Lucifer primero? Dice la palabra orgullo. Se enorgulleció su corazón. Es cuando tú te crees algo que no eres. ¿Cierto o no? Y no eres por muchas razones, no solamente es por una, por varias razones. Te crees la que mejor estás vestida, en el mundo hay otras mejores vestidas. ¿Sí me explico? Por eso hay muchas razones por las cuales nunca nos debemos de creer, pero la más importante es esta, para que no le quitemos la gloria a Dios y la honra a Dios. ¿Te crees el más sabio? Déjeme decirle, hay más sabios en la tierra, mayores que nosotros. Por eso nunca hay razón por la cual enorgullecernos. Y José dice, imagino a José adentro, híjole, aquí tengo la oportunidad. Pero dijo, no, lo que me ha traído hasta aquí ha sido su gracia, ha sido su fidelidad. Él me dio un sueño y ese sueño declara bendición y no maldición. Yo no voy a maldecir mi alma, mis generaciones, por un acto de orgullo. Y en ese momento dijo, no, prefiero mejor lo que me ha traído hasta aquí. Y José, oh rey, que no está en mí lo que usted dice que soy, está en el que está allá arriba, en el Dios de mi padre Jacob, en el Dios de mi abuelo Isaac, en el Dios de mi bisabuelo Abraham. Gloria al que gloria merece.